Buenas, buenas, bienvenidos a Integrales 23. Seguimos apostando a descomposición en fracciones simples. Vimos el primer caso de descomposición en fracciones simples, vimos el segundo caso de descomposición en fracciones simples, y ahora vamos a ver un tercer caso. En realidad son 5 en general, pero nosotros vamos a ver 3 solamente, y si en el canal pienso dar los otros, ya los daré si es que no los di. Pero bueno, vamos a dar el tercer caso y último por lo menos en esta etapa, ya que tenemos que rendir el final la semana que viene. O el final o el examen que tengan que rendir ustedes, claro, puede haber mucha gente con diferentes fechas. Pero bueno, vamos a intentar dar el tercer caso, que en realidad el tercer caso es hacer un paso previo, que ese paso previo tiene que ver con una división de polinomios y después aplicar el primero o el segundo caso de descomposición en fracciones simples. Digo una división de polinomios porque si repasamos un poco en el primer caso y en el segundo caso de descomposición en fracciones simples que hemos explicado en los videos, en las clases anteriores, siempre imponíamos la condición de que el grado del polinomio P de X, que es el grado del polinomio numerador, tenía que ser menor que el grado de Q de X, que era el grado del polinomio del denominador. O sea, el grado de P menor estrictamente que el grado de Q. El grado del polinomio numerador es menor estrictamente que el grado del polinomio denominador. Pero, como siempre en matemáticas, cabe la pregunta, ¿no? Porque alguien podría preguntar, ¿y a qué pasa si esa condición no se cumple? ¿Qué pasa si en vez que el grado de P, o sea, el grado del polinomio numerador, sea menor que el grado de Q, que es el grado del polinomio denominador? ¿Qué pasa si fuese al revés? Que el grado de P sea mayor o igual que el grado de Q. O sea, que el grado del polinomio numerador sea mayor o igual que el grado del polinomio del denominador. Bueno, cabe la pregunta, ¿no? Porque siempre, tanto en la primera condición, en el primer caso de descomposición de fracciones simples y en el segundo caso de descomposición de fracciones simples, siempre antepusimos dentro de la hipótesis de esos dos teoremas, de esas dos propiedades, de esos dos casos, la condición necesaria de que el grado de P sea menor que el grado de Q, o sea, el grado del polinomio numerador sea menor estrictamente que el grado del polinomio denominador. ¿Qué pasa si es al revés? El grado del polinomio numerador es mayor o igual al grado del polinomio denominador. Cabe la pregunta, ¿qué pasaría? Bueno, ya el primer caso y el segundo caso, esas dos propiedades ya no serían válidas en general, pueden fallar, y por lo tanto, aquí que tendríamos que hablar de alguna propiedad que me posibilite resolver ese caso. Obviamente, por eso viene viene a colación el tercer caso de descomposición en fracciones simples. Bueno, cuando el grado del polinomio numerador es mayor o igual que el grado del polinomio denominador, lo que hay que hacer previamente es división de polinomios. Sí, señor. División de polinomios nos va a permitir poner el polinomio numerador como el polinomio cociente por el polinomio divisor más un resto, que también va a ser un polinomio, por lo general. O sea, cuando uno hace una división de números reales, por ejemplo, hace, por ejemplo, 17 dividido 2, como en el colegio primario. La maestra me ponía en la hoja, bueno, haga 17 sobre 2. Bueno, si hago 17 sobre 2, va a ser el número más cercano, multiplicado por 2 a 17, es 8. 8 por 2, 16. 16 se acerca muy bien a 17. Pero después hacía 17 menos 16, el resto vale 1, que es el resto de esa resta, digamos, ¿no? De esa diferencia, 17 menos 16 es 1. Bueno, ese 1 es el resto de la división. Obviamente 17 dividido 2 es 8, 9 no puede ser porque 9 por 2 es 18 y 18 se pasa de 17, no puedo hacer 17 menos 18, me queda negativo, me queda menos 1. Y un resto negativo no es admisible, no es permisible.
por el famoso algoritmo de la división de Euclides, que hemos hablado en viejos tiempos, en viejos videos, y en mi canal está explicado, seguro. Hay que hurgar dentro del canal, del club que yo tengo ahí, donde expliqué el algoritmo de división de Euclides, que era el algoritmo de división que usábamos en el colegio. Y bueno, di el ejemplo sencillo de dividir dos números enteros. 17 dividido 2 es aproximadamente 8, porque 8 por 2 16, me llevo 16 y hago 17 menos 16, el resto vale 1. O sea, después la maestra me preguntaba, y bueno, compruebe, alumno, de que esa división está bien. ¿Qué hacíamos para comprobar? El algoritmo de Euclides, pero la maestra no nos decía el algoritmo de división de Euclides. Lo que hacíamos para comprobar era esto. Poníamos 17, ¿no?, que es el dividendo, como el cociente, que es 8, por el divisor, que es 2, más el resto, que es 1. Obviamente así probábamos que la división que habíamos hecho estaba correcta. Lógico que 17 es igual a 8 por 2 más 1. Y ahí comprobaba que la cuestión, digamos, que la división que había hecho era correcta. Bueno, cuestiones de primario, secundario, viejos tiempos, ¿no? Bueno, parece que no, pero ese ejemplo tonto, irrisorio, sirve para entender también cociente de polinomios. Como divido números enteros, puedo dividir polinomios. De la misma forma. Si hago digamos, P de X es el polinomio numerador y Q de X es el polinomio denominador. Si hago P de X dividido Q de X, P de X es el polinomio dividendo, Q de X es el polinomio divisor. Se supone que al hacer esa división, como hacía división de números enteros, como vimos recién, eso me va a dar un cociente, esa división me va a dar un cociente, y por ende me va a dar un resto. Para comprobar que esa división efectivamente está en forma correcta, lo hacemos lo mismo que con números enteros. O sea, el dividendo tiene que ser igual al cociente por el divisor más el resto. O sea, P de X tiene que ser igual a Q de X por el cociente más el resto. Si eso me da, esa igualdad me da, significa que P de X dividido Q de X está bien resuelto. O sea, como dividimos números, podemos dividir polinomios. Ahora vamos a poner todo esto, lo que estoy diciendo en el pizarrón, pero pensando en voz alta, dividir números enteros trae a colación también, ya, dividir polinomios trae a colación lo que nosotros hacíamos en el primario de dividir números enteros. De la misma forma como dividíamos números enteros, vamos a dividir polinomios. Si yo expliqué también en el canal, en algún momento, en algún video, habría lejanamente ver y repasar ese video, que tiene que ver con cociente de polinomio. Bien. Los polinomios, tanto dividendo y divisor, tienen que estar ordenados y completos a la hora de hacer la división. Como yo lo expliqué en mis videos, lo vamos a hacer igual. Porque si no están ordenados y completos, no vamos a hacer bien la división. Y después hay que hacer la comprobación de esa división, porque la comprobación de que P de X es igual a Q de X por el polinomio cociente más el resto, que es otro polinomio, esa comprobación va a ser importantísima a la hora de realizar la integral, por el tercer caso que ahora paso a mencionar. Tercer caso de descomposición en fracciones simples. Si tengo la integral de P de X sobre Q de X, donde P de X y Q de X son polinomios de el anillo, no importa ahora el anillo es una estructura algebraica, no voy a hablar de eso. Rx, donde R significa que los coeficientes, yo lo aclaré en otros videos,
los coeficientes que acompañan a las respectivas potencias del polinomio son coeficientes reales, son números reales. Y se pone así, con corchete x, donde x es la indeterminada, la variable del polinomio, que puede ser un número real o no real, puede ser complejo, pero acá no vamos a trabajar con números complejos. X, indeterminado. La variable del polinomio. Bueno, q de x, un polinomio diferente a 0, porque dividir por 0 no se puede. Eso lo sabíamos desde siempre. Pero aquí la condición de los grados es opuesta a la condición de los grados que vimos en el primer caso de descomposición de fracciones simples y en el segundo. Acá el grado de p de x va a ser mayor o igual que el grado de q de x. Entonces ya el primer caso y el segundo caso no valen en general porque no se está cumpliendo la hipótesis que debería cumplirse. Acá se está cumpliendo la hipótesis al revés de lo que estábamos tomando en el primer caso y en el segundo caso de descomposición de fracciones simples. Por lo tanto, la consecuencia no tiene por qué ser la consecuencia del primer caso o del segundo caso de descomposición de fracciones simples. Esas dos propiedades que vimos, esos dos casos, no tienen por qué ser válidos universalmente en general, porque ya está fallando una de las hipótesis del teorema de la propiedad. Entonces, si falla una de las hipótesis, ya no tiene por qué ser la consecuencia de ese teorema verdadera. O sea, esos dos teoremas no van a ser ciertos, porque ya está fallando, no van a ser ciertos en general, universalmente, porque ya está fallando esta condición. Ahora es al revés que antes. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá defenderme, no? Como el Chapulín Colorado. Bueno, cuando pasa esto, entonces, se dividen los polinomios P de x con Q de x. Es decir, se hace P de x dividido Q de x, como en el colegio primario, que poníamos esto así, una división, ¿no? Casera del primer grado, de segundo grado. P de x dividido Q de x daba un polinomio cociente. En este caso no va a dar un número entero, va a dar si hago división de dos polinomios, va a dar un polinomio en general, que se llama polinomio cociente, y acá me va a dar un resto. Y hacíamos así. Donde P y Q de x deben estar ordenados y completos. Ya ahora vamos a ver un ejemplo. Polinomios ordenados y completos. Esto lo hemos visto cuando hemos visto también el método de Ruffini, también está explicado en el canal. El polinomio tiene que estar ordenado y completo. ¿Ordenado qué significa? De mayor a menor potencia, ¿no? De mayor a menor potencia. Y completo significa que agrego las potencias del polinomio que no están. Por ejemplo, si yo tengo x al cubo más 1, bueno, está ordenado, x al cubo más 1, de mayor a menor potencia. Se supone x al cubo y se supone el 1 que se interpreta como x a la 0. X a la 0, sabemos que todo número elevado a la 0 da 1. Bueno, pero está ordenado, x al cubo más 1 que es x a la 0. Ahora, si no estuviese ordenado sería al revés, 1 más x al cubo. Bueno, ahí no está ordenado, porque tiene que estar ordenado de mayor potencia a menor potencia. Izquierda a derecha. Y no está completo, porque en realidad para que esté completo tienen que estar todas las potencias descendientes de x. Debería ser x al cubo, y ahora completamos las potencias que faltan. X al cubo, más 0x cuadrado, más 0 por x, más 1. Ahí sí está completo, porque estoy agregando las potencias consecutivas en forma descendente, x al cubo,
más 0x cuadrado, 0x cuadrado es 0, pero lo pongo para completar el polinomio, ya lo sé, más 0 por x, que también es 0, más 1. Ahí está completo. Eso significa completar el polinomio. Lo repasamos en voz alta, pero lo vamos a hacer. Pero esto está explicado en el canal, cuando dividí polinomios, y también está explicado en el canal cuando apliqué el método de Ruffini. Hay que hurgar en el canal, que es lo que expliqué hace tiempo, ¿no? Claro. Pero hay que buscarlo. Sobre todo lo expliqué cuando estábamos viendo el tema de números enteros, allá en viejas épocas, no sé, por el verano, podríamos decir el verano del 2021 y 2022, enero, diciembre, enero, febrero, por ahí. Expliqué división de polinomios, donde tiene que estar el polinomio ordinal completo, y también el método de Ruffini. O sea, inclusive cuando lo expliqué también el algoritmo de división de Euclides, en esos videos de números enteros, de aritmética de números enteros, búsquenlo, qué sé yo. Les doy más o menos la pista, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, ordenados, P y Q ordenados y completos, como estuvimos repasando recién en voz alta. Ordenados y completos. Donde C de X es el polinomio cociente, R de X es el polinomio resto. C de X, polinomio cociente, R de X, polinomio resto. Voy a acotar algo muy importante que es consecuencia del algoritmo de división de Euclides, de polinomios, del anillo de polinomios. Cuando divido dos polinomios, el algoritmo de división de Euclides para polinomios me dice que el grado del polinomio resto es menor que el grado del polinomio divisor. Siempre. El grado es positivo, es decir, el grado a lo sumo podría llegar a ser 0, pero grado 0. Pero grado negativo no existe en polinomios. Los grados son todos mayores o iguales a 0 los polinomios. No pueden ser negativos los grados. El grado es la mayor potencia del polinomio. Y las potencias de los polinomios son todos números enteros incluyendo al 0. Naturales incluyendo al 0. Va a ser 0, 1, 2, 3. El 0 no es natural. Lo incluyo. Los grados van a ser 1, 2, 3, 4 números naturales, incluyendo al 0. Pero no pueden ser negativos los grados. Absurdo, ¿no? El grado tiene que ser un grado. Bueno, vamos a poner menor que el grado del resto, menor que el grado del divisor. También lo podemos poner así. Que el grado del resto no solamente es menor que el grado del polinomio divisor, sino mayor o igual a 0. Así ya lo generalizamos. Ponemos todas las condiciones, claro. Grado, ¿no? Esto es grado. Si me sale mal grado, es grado. Grado. Esto es algo muy importante. Porque si el grado del resto es mayor o igual que el grado del divisor, se puede seguir haciendo la división. Entonces, esto sucede, vamos a poner acá abajo, pues, caso contrario, puedo seguir haciendo la división.
O sea, la división se detiene efectivamente cuando el grado del resto es menor que el grado del polinomio divisor, el grado de Q. Cuando el grado del resto es menor que el grado de Q, ahí se detiene, finaliza la división. Si no, se puede seguir dividiendo, como puse ahí. Importante. Entonces, cuando se cumple esto, finaliza la división. Así finaliza la división. Todo con lujo de detalle. En los libros no aparece con lujo de detalle estas cosas. Se supone que, bueno, se sobreentienden, pero a mí no me gusta que las cosas se sobreentiendan. Me gusta puntualizar muy incisivamente las cosas. Así finaliza la división. Cuando el grado del polinomio resto es menor estrictamente que el grado del polinomio divisor, termina la división. Si no, puedo seguir dividiendo, caso contrario. Bien. Me detengo en esta observación, ¿no? De la división. Si yo hacía 17 sobre 2, que recién lo hice, hago 8 por 2, 16, ¿no? Hago 8 por 2, 16, y hago 17 menos 16, 1, y ese es el resto. ¿Está? O sea, este es el dividendo, este es el divisor y este es el resto. O sea, dividendo, divisor, resto. La comprobación, como me lo pedía la maestra, ¿qué hacía? Alumno, compruebe que su división está bien. Entonces, ¿qué hacía? Dividendo es igual al cociente, que es 8, por el divisor, que es 2, más el resto. 8 por 16 más 1, 17. Bien. Y estaba feliz. Y la maestra me ponía muy bien felicitado. La comprobación me está diciendo que hice bien la división. Lo mismo pasaría con la división de polinomios. Fijémonos una cosa, un detalle, ¿no? El 1, este 1 es menor que 2. Es el resto. El resto que es 1, es menor que 2. Es mayor o igual a 0. Bueno, esto es el resto. Esto es el divisor. Y cuando el resto es menor que el divisor, la división se detiene. No puedo seguir dividiendo, no se puede hacer 1 sobre 2. Sí, está bien, 1 sobre 2, 0,5 es un número racional. No. Pero en la división de números enteros no es admisible hacer 1 sobre 2, porque 1 es menor que 2. Entonces, esto me está diciendo, esto me dice que finaliza la división. Lo mismo que pasa cuando divido dos polinomios. La división de dos polinomios finaliza cuando el grado del resto es menor estrictamente que el grado del polinomio divisor. Lo que pasa acá, pero con números enteros. Si, en todo caso, el resto no fuese menor que el divisor, puedo seguir dividiendo, claro que sí. Si acá me hubiese quedado 4, cosa que no me va a quedar 4, pero si me queda 4 es mayor que 2, 4 y 2 es 2. Puedo seguir dividiendo números enteros, ¿cómo que no? En forma entera, claro, ¿no? Entonces finaliza la división de forma entera
cuando el resto es menor que el divisor. Y esta condición sería similar a la que pasa cuando divido dos polinomios. La división de dos polinomios finaliza precisamente cuando el grado del resto es menor estrictamente al grado del polinomio divisor. Si no, se podría seguir dividiendo, como pasa en los números enteros. Entonces, de la misma manera como yo estoy dividiendo números enteros, también puedo dividir polinomios. Con la diferencia de que el grado del resto es menor que el grado del polinomio divisor, y ahí finaliza la división, donde en el caso de números enteros se dice que el valor del resto, si es menor que el divisor, ahí también finalizará la división. Pero bueno, acá se comparan los números, el resto y el divisor, acá se comparan los grados. Cuando el grado del resto es menor que el grado del polinomio divisor, se detiene la división y ya no se divide más. Una vez que yo ya logré esta división que está acá, P de X sobre Q de X me da un cociente y me da un resto, y se cumple esta condición, que el grado del resto es menor que el grado del polinomio divisor, finaliza la división. Y como hice la comprobación con números, también puedo hacer la comprobación de que esta división está bien hecha. Para hacer la comprobación de esto, hago lo mismo, como hice acá. Dividiendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Y de la misma forma como se interpreta la comprobación en números enteros, también se hace para polinomios. De la misma forma. Entonces, para polinomios, y lo voy a poner acá abajo, P de X dividido Q de X, me da un cociente y me da un resto. Este resto tiene que ser, el grado del resto tiene que ser menor que el grado de Q. Ahí finaliza la división. Entonces la comprobación de que la división de polinomios es correcta es lo mismo que hice para números enteros. O sea, el polinomio dividendo, vamos a poner un poquito más abajo, es igual al polinomio cociente por el polinomio divisor más el resto. Si eso lo compruebo, porque la división está bien hecha. O sea, lo mismo que hago con números, lo mismo hago con los polinomios. Obvio que esto se tiene que cumplir para finalizar la división, ¿no? Porque si no, una vez que finalizo la división, compruebo y veo que está bien. Como lo hice con números, bueno, también lo puedo hacer con polinomios. Pero esta comprobación que está acá, ahora sí va a ser importante para poder enunciar bien la consecuencia final, la tesis sería, de este tercer caso de descomposición en fracciones simples. Esto fue un paseo de cómo dividir números enteros y polinomios, aunque no hay un ejemplo, pero lo vamos a dar. Pero estoy dando el argumento teórico. Y esto que está acá, herramienta fundamental para poder procesar el tercer caso de descomposición en fracciones simples. Bueno, algo voy a tener que borrar, pero queda para la foto y detienen el video y escuchan todo lo que dije.
Vamos a hacer un ejemplo, pero tengo que poner la consecuencia final del argumento de esta propiedad, de este teorema, de este tercer caso de descomposición en fracciones simples, como para después sí procesar ejemplos a través de lo que estoy argumentando. Bueno, muy bonito, me gustaría el pizarrón infinito, pero no puedo. Pero no importa. Vamos a tener que borrar igual, total queda en el video, lo pueden repasar cuando quieran. Bueno, muy bien. Ok. Voy a borrar estas observaciones de acá abajo. Menos la comprobación de que la división es correcta. Siempre y cuando el grado del resto sea menor que el grado de Q, lo cual nos está garantizando que la división finalizó. Lo que pasa es que la comprobación de que la división está bien no es para comprobar si hice bien la cuenta en este caso, sino que me va a servir para poder explicar la consecuencia final de este argumento, que es la tesis, que es lo que vamos a usar en los ejercicios cuando se presente este tercer caso. O sea, cuando el grado del polinomio dividendo sea mayor o igual que el grado del polinomio divisor. Entonces, voy a borrar las observaciones. Las voy a borrar. No me gusta borrar, pero la tecnología posibilita, no como antes que tenía que copiar apurado, de repetir la clase todas las veces que quiere y repetir las mismas palabras que dije. Quizás dentro de 100 años alguien estará escuchando esto y dirá, pero bueno, esto es básico, nada. No es básico, estas cosas no van a ser, no es como la tecnología que cambia y bueno, sí, mirá lo que usaban antes. No sé, la notebook, ahora se usa holografía digitalizada en 3D, te aparece un tipo en tu habitación y es una persona que te está hablando. Bueno, no sé si llegó esa tecnología, pero bueno, por ahí hay cosas más evolucionadas, pero la matemática trasciende porque, por ejemplo, el teorema de Pitágoras se sigue utilizando para mandar cohetes a la Luna. Y el teorema de Pitágoras tiene miles de años. Y se sigue usando. Y eso significa que la matemática es anacrónica, es trascendente. ¿Qué tiene que ver la tecnología? La matemática no depende de las personas, de la tecnología, ni de nada, ni el pensamiento de nadie. Eso es lo bueno. Esto va a seguir por los siglos de los siglos. Siempre. Entonces, bueno, la comprobación lo necesito para poder terminar el argumento, que es la tesis y la consecuencia final de lo que estoy explicando. Vamos que tengo tiempo todavía. Bueno, entonces, si yo sé que al hacer esta división la comprobación es esta, polinomio dividendo es igual al polinomio cociente por el polinomio divisor más el resto, ok. Cuando tengo que evaluar esto, entonces, acá aparece el entonces, no la consecuencia, la tesis de lo que estoy argumentando. Eso que está ahí arriba se puede poner, gracias, el P de X se puede poner así, como cociente, polinomio cociente por el polinomio divisor más el resto. Puedo ponerlo así, claro, y lo voy a poner así. Polinomio cociente por el polinomio divisor más el resto, donde el resto, lógicamente, el grado del resto tiene que ser menor estrictamente que el grado del polinomio divisor, por el algoritmo de división de Euclides para polinomios, que eso sí que no lo expliqué en el canal, pero me gustaría explicarle la demostración, que es muy útil, muy interesante, por lo menos una vez en la vida, para la gente que hace álgebra en exactas, ingeniería, lo que sea, no para la gente de económicas. Por eso, ahora no voy a hablar del algoritmo de Euclides de división de polinomios, estoy dando digamos, los tics necesarios de ese algoritmo que me posibilitan terminar el tercer caso y dar la consecuencia del tercer caso de descomposición de fracciones simples. Pero ya lo voy a demostrar. Bueno, P de X es cociente por divisor más el resto. Pongo acá cociente por divisor más el resto, dividido Q de X.
Gracias. Ahí está. Y uno dice, ¿para qué pusiste eso? Bueno, no lo puse por una cuestión estética o porque me quiero hacer el sabiondo. No. Acá no hay estética ni sabiduría. O sea, no hay estética ni subjetividades, ni tampoco, no sé, cuestiones figurativas, ¿no? Que tengan que ver con las personas, no. No. Las pasiones humanas quedan de lado. Yo lo hago esto porque si yo hago esto, trae a consecuencia reducir este cálculo, esta integral, a su mínima expresión y poder llegar a una integral más holgada que se encuentra en la tabla de integrales. Para eso hago eso. Entonces, ahora me quedó esto, este Q de X que está acá dividiendo, por propiedad distributiva, mal llamada propiedad distributiva, axioma de distributividad, lo distribuyo en cada uno de estos dos términos. Acuérdense que el axioma de distributividad dice que el producto es distributivo respecto de la suma y la división también respecto de la suma. En este caso para polinomios. Distribuyo Q de X en cada uno de los términos. Me va a quedar así. Más Rx dividido Q de X. Bueno, ok. Voy a borrar un poco acá ya la comprobación. Ya sabemos de qué se trata. Así tengo espacio y termino. Qué bueno lo que hice acá. Distribuí, ¿por qué? Porque acá puedo simplificar esto con esto. El Q de X de arriba se va con el Q de X de abajo. Me queda así. Me queda cociente más el resto dividido el divisor. Y cuando me queda así, me queda la integral de la suma de las integrales. Acuérdense que la integral de la suma de las integrales. Entonces me queda la integral del cociente, que es una integral de un polinomio, es fácil integrar un polinomio. Si yo integro x al cubo, va a ser x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. O sea, va a ser x a la 4 sobre 4. Más la constante de Barrow, claro. Más la integral del resto sobre el divisor. Y esta última integral va a ser el problema. Esa última integral va a ser fácil de sacar. ¿Por qué? Porque yo ya lo estoy anticipando. El grado del resto es menor que el grado de Q. Si el grado del resto es menor que el grado de Q, ahí puedo aplicar el primero o el segundo caso de descomposición en fracciones simples y ahí termina el chiste. O sea que acá, ¿cómo se cumple esto de acá arriba? Que el grado del resto es menor que el grado de Q, entonces aplico primer o segundo caso de descomposición en fracciones simples. Y ya está, y ahí terminó. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo video. Acá quedó para la foto. Queda menos de un minuto y nos vemos en el próximo video en Integrales 24 y ahí hacemos un ejemplo. Así que nos vemos, no se vayan de ahí que viene lo mejor. Chau, chau.